Buenas noches, señores, y bienvenidos al show de Ellen DeGeneres, porque pues acá como que todos están bailando. Y cáncer. Ahora le demos un montón de plata a Ellen. Uy, la nombramos. No, ya. En vivo en VC o algo así. Buenas noches a todos, bienvenidos hoy de nuevo a este sábado / domingo de grabación. Hoy no se nos fue la luz, ni en ninguno de los primeros, segundo, tercer mundo, así que vamos bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Por ahora, buenas. Y hacer la aclaración que se le fue la luz fue al del primer mundo. Sí. Yo que vivo como en el último mundo donde se va la luz todos los días. No, pero sí, Lo que pasa es que usted en esa es el zona, único. Usted es el único que le ocurre irse a vivir con los osos polares. Tocándole a la ventana, diciéndole, ¿tiene un segundo para hablar de Coca-Cola? creo que el problema era que había que pagar el recibo, pero bueno, este podcast nos ayudará con eso. Bueno, señores, buenas noches. Hoy empezamos Mentiras, Verdades y otros cuentos con un tema muy interesante que es la percepción de la realidad. Voy a saludarlos empezando por el de más arriba y de una vez voy a hacerle la pregunta. Con eso después damos paso a arrancar el tema. Entonces vamos a empezar con Eduardo. Hola Eduardo, buenas noches. Hola, ¿yo por qué soy el de más arriba? No sé, ahí es donde está por mi pantalla. Ah, Eduardo, la pregunta del día es, ¿vivimos en una realidad o vivimos en un mundo ficticio? ¿Tengo que responder yo eso? Sí, ¿qué cree usted? ¿Vivimos en la realidad o vivimos en un mundo ficticio, en la imaginación de alguien? Y no empiece como todos los filósofos en la humanidad, no una respuesta clara, hermano. ¿Sí o no? No, es que esa Miguel, pregunta ¿sí o no? no tiene una respuesta clara. O sea, yo pienso que sí. Claro. Conciso. Perfecto. Quería una respuesta más corta. Gracias, Eduardo. Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Miguel, bueno, ¿sí o no? Miguel, ¿sí o no? Dice... Ok, para todos los que nos estén escuchando, Miguel tiene los brazos a los lados diciendo... Como que, o sea, no sé. La verdad, pues para no extenderme mucho, sí, pero no sé. Ok, muy bien. Sí, pero no. Johan, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo vamos? Súper bien. ¿Es verdad o ficticio el mundo donde vivimos? Todo esto fue verdad en un momento y en este momento está siendo simulado, corrido, como en un programa de televisión que estamos viendo y que se repite una y otra y otra y otra vez. Todo fue real, pero ya no lo es. O sea que estamos en una sitcom como esta serie de Disney. No la he visto, pero no sé. Y debería. Ya les voy a explicar, ya ahorita les explico en mi tema qué es eso de que todo ya fue real, pero ya no fue. Wow, bueno, muy interesante. Y Jorge, buenas noches. Buenas noches. Esto se va para largo. La aurora boreal de Jorge al fondo. Vamos a ver si eso es totalmente real en este lado del mundo. Mi habitación. Todas las noches se ve la aurora, claro, en el trópico. En Cúcuta. En Cúcuta, Colombia, obviamente, tenemos aurora. ¿No la ven? Jorge, ¿vivimos en la realidad o en un mundo ficticio? Yo creo que lo que pensamos, o sea, se lo pongo así. Según la filosofía, es real lo que es. Ya, así de sencillo. Una respuesta más clara todavía que la mía. Sí. Menos mal que hablaba de respuestas claras. Yo le dije que los filósofos no habían dado nada claro. Él ya dio la respuesta, que no la hayamos entendido, es culpa nuestra. Sí. Culpa de ustedes. Bueno, ahí como está siempre dicen que yo no doy mi respuesta, yo sí tengo una respuesta a eso. Yo creo que vivimos en una realidad, pero creo que quisiéramos vivir en un mundo ficticio. Esa es mi respuesta a esta situación. Una realidad simulada. En eso quisiéramos. Yo creo que quisiéramos llegar a ese punto y nos gustaría. Pero bueno, no sé, vamos a dejar que Jorge nos hable más de este tema, que Jorge hoy tiene unas cosas por decirnos. Bueno, como les iba diciendo, cuando a uno le preguntan qué es real,
la definición a la que ha llegado la mayoría de los filósofos en la humanidad es, realidad es lo que es. Ya, eso nos vemos dentro de 8 días. Gracias por venir al podcast. Muy instructivo. No, mentiras. Ahora sí. El problema es que qué es y qué no es un tema mucho más largo y mucho más complicado. Las cosas son si podemos percibirlas. Eso es un hecho al que todo el mundo llega. El problema es si lo que nosotros percibimos es real o no. Nosotros tenemos la sensación de que todo lo que llega a nuestros sentidos es real. O eso es lo que se nos enseña desde que somos pequeños. Que confíe en lo que usted pueda ver. ¿Sí? Ver es ver para creer. Pero no es siempre el hecho. Hay muchas situaciones en las que lo que nosotros vemos es tan falso como cualquier otra mentira que uno esté tratando de contar. Voy perdido, Entonces, voy perdido. Esa era la idea, que perdiera. Entonces, si usted tiene la sensación de que todo lo que usted tiene como, todo lo que usted siente, lo que sus 5 sentidos pueden palpar es real, eso significa que la gente que ve cosas que no están ahí, ellos las están percibiendo, esas cosas son reales. Porque si yo tengo alucinaciones ópticas o alucinaciones auditivas, automáticamente sabemos que no son reales o decimos que no son reales. Pero desde un punto de vista netamente filosófico, si lo que yo percibo con mis sentimientos, con mis sensaciones es real, entonces son tan reales como cualquier otra cosa, ¿o no? Y ahí es donde nos lleva la pregunta, Daniel. Pues es que mi duda ahí es, pero si yo creo que es real, así para las otras personas no lo sean, pues para mí es real. Por ejemplo, si yo estoy alucinando con que hay un elefante amarillo acá al lado mío, pues para mí el elefante amarillo es real. Que de lo contrario no lo percibiría como una alucinación. Exacto, Pues es que es decir, yo nunca he tenido una alucinación, pero supongo que debe ser aterrador porque uno debe sentirlo real. De lo Pues miren, contrario, muchachos, hay algo gracioso. Todos hemos tenido recuerdos que juramos que son reales y simplemente no lo imaginamos. Pregúntenle a cualquier psicólogo. En serio, eso pasa. O sea, hay momentos, eventos, palabras, personas, cosas que vivimos y juramos y comemos mocos de que eso fue real y no lo imaginamos. sí, sí, yo sé que los recuerdos son subjetivos y nosotros almacenamos los recuerdos en nuestra cabeza de la forma como nosotros creemos que sucedieron y ahí variamos completamente de la realidad. Pero el problema es que es lo que yo le decía a Jorge, pero para mí es real. Entonces, ¿qué es la realidad en este caso? ¿Mi realidad o la realidad del entorno? ¿Y qué es más real? Ese es el problema, los niveles de realidad. ¿Qué es más real? ¿Sí? Em, digamos que la situación que usted está planteando, digamos, una persona como por ejemplo un detalle sencillo, los colores, ¿sí? Les digo a ustedes, les paso la pregunta, defínanme el color azul o el color amarillo. ¿Cuál es la definición? No existe el color azul y el amarillo. no se puede definir porque es una percepción. Ahora, sí tiene un significado y eso lo puede explicar Johan, por ejemplo, pero, pero no hay. Es decir, ¿cómo le explica usted, por ejemplo, a un ciego, a un invidente, qué es el azul? No puede. El invidente puede entender que hay una reflexión de una luz incidente en una longitud determinada que entra por los ojos y nos hace percibir en el cerebro que estamos viendo algo azul. ¿Ya? Exacto. Usted le puede explicar eso a un invidente,
pero no le puedo explicar qué es el azul. Sí, es como yo le decir, imagínese un color nuevo. Lovecraft intentó eso. Exacto, pero El o sea, color la que cuestión cayó es del esa. cielo Ahora, es inefable. volviendo al tema. Eh, nosotros tenemos una concepción cultural, ¿sí? Como cultura, como grupo, como personas, de qué es cada color, al menos las personas que podemos ver, ¿sí? Entonces, si usted le pregunta a un niño qué es el azul, el niño va a decir el color del cielo. ¿Qué es el amarillo? El color del taxi. ¿Mm? Ujú. Es Pero lo que como decía que dio Johan, de que el lenguaje tiene mucho que ver con lo que es la realidad. por eso, pero entonces ahora acá viene una nueva pregunta. ¿Cómo pueden estar completamente seguros de que el mismo tono que ustedes perciben como azul es el tono que yo Sí, otro. percibo como azul? Bueno, hay experimentos con los que se puede medir eso, Jorge. Hay experimentos con los que se puede medir eso, pero no de manera objetiva. No de manera objetiva. Sí, o sea, yo no le puedo decir a usted y usted no me puede decir a mí que es el mismo azul. Lo podemos hacer mediante un experimento de gama, ¿sí? Pero vamos a necesitar de una máquina, ¿sí? Una cámara con la que vamos a llegar a un consenso en el que decimos, sí, ese es el mismo azul que estamos viendo, pero lo estamos viendo a través de otra cosa, que es la cámara que captó la imagen para mostrárnosla a los dos, ¿sí? O sea, a sus ojos y a mis ojos no podemos llegar al consenso de que es el mismo azul. Necesitaríamos de una tercera observación, que es en este caso la cámara, para poder hacer el experimento. Pero desde el punto de vista de percepción real, no se puede. No le puedo decir a ustedes el mismo azul que estoy viendo. De hecho, Además, se ha probado que no es el mismo azul que vemos. además que Bueno, también es cierto que es cultural también. bueno, otra Así cosita, aunque esto va a ser de pronto ser tenido en cuenta como algo, no sé, algo malo, pero hay algo muy básico. Las mujeres, por lo general, tienen una Uy, visión de una gama de colores 56 millones bastante colores. Nosotros vemos azul, verde, rojo, amarillo, morado, blanco es y que negro. Pare de contar. Colores primarios, secundarios y ya. tráeme eso color magenta. Y uno, What? Pero bueno, pero independientemente de la variación de los colores, porque sin pensar que estamos viendo un azul rey, un aguamarina o un azul cielo, yo pienso que los humanos tenemos la tendencia de creernos muy únicos. Digamos, yo como persona creo que soy único en el universo y que yo soy Pero sí distinto a somos únicos, todos. ¿no? Sí, pero no como raza, es decir, yo puedo ser único como humanidad, pero no voy a ser único yo muy diferente a lo que es Johan, Jorge, Miguel o Eduardo. Podemos tener rasgos físicos distintos, pero básicamente tenemos una concepción muy parecida, genes prácticamente iguales. Lo que quiere decir que para lo que yo creo, mi azul es el mismo azul de Jorge o el mismo azul de Miguel. Y la base es porque biológicamente somos muy parecidos. Podrán haber mutaciones, pero no son generalizadas. Le dio al punto. Evolutivamente somos muy similares y pues hemos evolucionado para ver las cosas más o menos iguales. Es mi bueno, punto. yo tengo un experimento para que ustedes se den cuenta. Esto es un control remoto. Bueno, Ajá. si se deja ver. Sí, sí, por Uno, ahí se ve a ratito. lo oprimo yo para acá, para este lado, y no veo nada. Pero miremos con la cámara del celular. ¿Sí ven el bombillito? Sí, Sí. sí. Nosotros no vemos el espectro completo. Nosotros estamos restringidos a una gama muy baja. Entonces, ahí es donde muchos escritores, tanto de física como de ciencia ficción, llegan y dicen que como nosotros no podemos ver todo el espectro, nosotros nos estamos perdiendo de una cantidad de universo gigante. O sea, si esta cámara, que es de la del celular, si es capaz de detectar Ya un no. haz de luz y De que para eso voy nosotros a es hablar yo invisible, más adelante. De eso voy a hablar yo ahorita cuando me toque. entonces nos estamos perdiendo de mucho. Pero entonces, ¿qué? ¿Empezamos de una vez? ¿Empiezo yo, Jorge? No sé. Hágale. Digamos, Johan, suéltese ¿Sí? con ganas. Es un Pues niño. mire, vean, a ver, miren, para comenzar, para hablar de lo que es la percepción de la realidad, lo primero que hay que hacer es reformular la pregunta. Sí, o sea, ¿qué es aquí? ¿Y cómo es acá? ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? O sea, todos ¿Y los ahora? seres vivos
¿sí? O sea, todos los seres vivos que existen, todos experimentamos la realidad a través de los sentidos, ¿bien? ¿Cómo se los coloco? O sea, nuestros cuerpos, o sea, no solo nosotros, todos los animales evolucionaron, ¿sí? Y desarrollamos, como decir, somos máquinas biológicas que transformamos las magnitudes físicas que nos rodean, ¿sí? Y nos hace imágenes mentales de lo que son. Y ojo a eso, imágenes mentales, ¿ok? Como una fotografía que nos está mostrando a través de un impulso. Por ejemplo, el oído, ¿sí? O sea, el oído transforma lo que es la vibración acústica, ¿sí? Y la traduce en un impulso eléctrico que nuestro cerebro reconoce como un sonido, ¿bien? En el caso del ojo, ¿sí? O sea, este transforma lo que es la vibración electromagnética, ¿bien? Y en nuestro cerebro nos dice, esto es una imagen, está viendo tal cosa, ¿sí? En el caso del tacto, ¿sí? Lo que tocamos, eso es lo que se le conoce como presión mecánica, ¿sí? Yo tengo esa muletilla con el sí. Y nos dice, oye, estoy sintiendo una textura, ¿sí? Esta textura tiene determinada sensación, se siente, es caliente, es frío, ¿bien? Entonces estamos hablando de que nuestros sentidos nos muestran una realidad, ¿ok? Y así sucesivamente en 21 sentidos de los que está dotado el cuerpo humano, por ejemplo. Yo era los que pensaba que los caballeros del zodiaco me hicieron pensar que tenía 5 sentidos y el sexto, pero no, tenemos 21 sentidos en el caso de los humanos, y ni hablar de muchas otras especies. O sea, miren este tema interesante. Hay especies que perciben, o sea, que ellos naturalmente ven cosas que nosotros no vemos y que nosotros no las veamos no las hace real, ellos sí las están viendo colores que nosotros no podemos percibir, escuchando camarón mantis. sonidos. Sí, exacto, o sea, están percibiendo sonidos que nosotros no podemos percibir. Entonces, ahí hay una realidad a la que nosotros no tenemos acceso, ¿sí? Entonces, ya desde el punto de vista físico, nosotros empezamos a decir, bueno, hay que empezar a ver de qué manera nosotros podemos definir la realidad que todos tenemos como objetiva. Pero la verdad es que la realidad no es objetiva y ya les voy a explicar por qué, ¿sí? A ver, nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo, o sea, en nuestro cuerpo habita una conciencia, ¿sí? O sea, lo que nos hace sentir a nosotros como el yo. Y eso que, para no alargarme mucho, porque pues me hubiese gustado que eso lo hablara un psicólogo, lo que es la autopercepción de lo que yo soy. O sea, para hablar de la percepción de la realidad, primero tengo que partir desde el punto de vista de cómo me percibo a mí mismo. ¿Qué tipo, o sea, quién soy yo como persona? Y después si me digo, ¿y qué es esto? Sí, o sea, primero yo digo, o sea, vamos a decir que despertó nuestra conciencia y lo primero que nosotros decimos es, ¿quién soy? Y luego, ¿qué es esto en lo que estoy? ¿Sí? Serían las dos preguntas más básicas que se hace una conciencia que despierta. Bien, ahora, analicemos esto. La realidad que nosotros observamos, ¿sí? Es lo que decía Miguel hace un rato, o sea, es campos de indeterminación cuántica excitados, ¿sí? Se determinan a sí mismos a través de leyes probabilísticas que apenas nosotros empezamos a entender, pero sabemos que la realidad se decanta cuando se observa, ¿sí? Pero hacer una observación es hacer una medición de algo, y al medirlo lo cambiamos. Ya les voy a ir hablando poco a poco como para no empezar a dilucidar en un tema y el otro y no perderme. Ahora miren, los sentidos no captan la realidad como tal, como le digo, son filtros que nos dan sensaciones de lo que es real, ¿sí? Ahora, perciben una pequeña parte del infinito espectro electromagnético, que es muchísimo de lo que hablaba Miguel hace un momento. O sea, hay aparatos que nosotros hemos creado para ampliar nuestros sentidos y darnos cuenta de cosas que están pasando, que están ahí, que a través de las matemáticas y la física hemos podido deducir, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, empezamos a hablar, bueno, allá afuera hay agujeros negros, y como si nunca los habíamos visto, y hoy en día sabemos que son reales, y hace 2 años ya tomamos una foto al primer agujero negro. Esa foto no fue una foto, ¿no? Fue una foto de... Sí, no, fueron todos los telescopios alrededor mundial. Eso fue un trabajo brutal. De hecho, en Netflix hay un millones de documental que se llama fotos. Agujeros Negros. Véanselo, se los recomiendo, de Son cómo se logró terabytes de esa información. foto, la gran cantidad de información, el trabajo brutal que se requirió para poder hacer eso, ¿no? Ahora,
A ver, ¿en qué me quedé? Necesito ir revisando mi guión para no irme. Vean, a ver, analicemos esto. Miren, la miel no nos gusta porque sea dulce, ¿sí? La miel es dulce porque nos gusta, ¿sí? O sea, la evolución, ¿sí? Quiso que el azar y fuera que el vómito de una abeja se convirtiera o sea, en una fuente densa de energía para nosotros, Ganas de dañarle a uno la miel. y nosotros percibimos a la miel como algo dulce, pero el sabor es algo que solo existe en nuestra cabeza, ¿sí? O sea, si un perro nos pudiera hablar, o sea, él nos podría decir, oiga, no, esto no sabe dulce, o esto tiene otro sabor diferente al que usted me está queriendo decir, ¿sí? Ahora, miren, la realidad es como un sueño, ¿sí? Hecho de imágenes colectivas, de nuestra imaginación, y por eso yo les decía que la imaginación es un derivado del lenguaje, porque yo expreso a través de lo que yo digo, lo que acá tengo, ¿sí? Inicialmente este teléfono no existía, esta pared no existía, o sea, esto nosotros lo creamos, el modelo, el motor, un carro, nada de estas cosas existían y fue la imaginación de una persona que las hizo posible y luego las decantó de manera tal que las creó y otras las podemos observar, ¿sí? Pero inicialmente era una imagen mental y por eso les hablaba de las imágenes mentales de las al comienzo, o sea, el cerebro se hace una imagen de lo que está pasando, pero no quiere decir que esa sea la totalidad de la realidad que existe. Bien, a ver, déjenme organizar algo como para dejarles una idea concisa de por qué decimos, que es lo que decía Daniel, que la realidad es un derivado del lenguaje. Si todos podemos observar cosas, podemos escucharlas, pues muy sencillo, porque vamos a hablar, cerremos los ojos. Si nosotros tenemos los ojos cerrados y nunca hemos visto lo que decía Jorge, nunca hemos visto un color, ¿cómo se lo hago saber? ¿Cómo hago para que usted sepa cuál es la definición de un color específico si nunca lo ha visto? ¿Sí? Es un derivado del lenguaje porque yo lo expreso con base a lo que yo veo y le digo, oiga, mire, lo que yo estoy viendo es esto. ¿Usted qué ve? Sí, usted me puede contrastar y puede decir, oiga, ¿cómo hacemos con, se me olvida la palabra, las personas que no ven los daltónicos? Daltónicos. Oiga, no, eso no es rojo, eso es verde. ¿Y yo cómo hago para decirle a él que no? Él lo está viendo, para él es real. Real porque lo ve. Pero pues, culturalmente no. Sí, pues pero para eso hay una serie de pruebas que ya por lo menos eso ya es entrar en la óptica. Hay una serie de pruebas cuando a usted le ponen los números ocultos entre circulitos. Entonces ahí es donde se detecta, entonces ahí es donde la persona también se da cuenta, no, pero yo solamente veo puntos, no veo ningún número. Entonces es un apunte que se puede hacer para, por ejemplo, ese tipo de personas que tienen una ceguera hacia un color, porque el daltonismo ya no se usa, ahora se utiliza ceguera de color. Una percepción alterada de la realidad. Bueno, vamos a hablar, mire, vamos a hablar ya para no estar larga la cosa, mire, vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, la física. La física puede percibir la realidad total, como tal. Sí, o sea, a ver, miren, las barreras, sí, o sea, la barrera entre nuestras percepciones y la realidad exterior, lo que está allá afuera, es que nosotros no podemos experimentarla directamente, sino que unas cuantas magnitudes asociadas a esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, la presión, ¿sí? El calor, el frío, ¿sí? Y ni siquiera eso, o sea, solo una pequeña parte. Por ejemplo, al tocar una cosa, toquen, qué sé yo, lo que tengan al frente, ¿sí? Nuestros sentidos están desarrollados como para sentir lo que es la textura, nuestros ojos ven el color, ¿sí? Y nosotros podemos sentir que estamos captando una parte, pero esa realidad, o sea, eso que nosotros estamos tocando no es completo como nosotros lo estamos tocando, como nosotros lo estamos viendo. O sea, nosotros vemos un filtro, o sea, vemos a través de un filtro una pequeña parte de lo que es, pero no la totalidad de lo que es. ¿Sí? Y esa es la parte más rara y más loca de todo esto, es lo que se habla en la mecánica cuántica, pero es un tema muy profundo, porque nosotros solo estamos percibiendo una pequeña fracción de lo que es real. ¿Cómo se verá? Johan, le interrumpo un poquito. Ajá, dígame. Así como, esto es como para lo que usted está hablando.
como para dañarle el corazón a muchas personas, destruirle los sentimientos. Tú nunca la has tocado. Nunca. Ah, sí, exacto. Usted nunca, de hecho, creo que Neil deGrasse Tyson en el programa de Cosmo hablaba de eso. Tranquilo, papá. Esto, aquí, No la ha tocado. usted siente que la está tocando en la mano, ¿cierto? La otra mano. Sí, No. pero no. Sencillamente No la lo que está están tocando. tocándose son los dos campos magnéticos de los electrones de este dedo con los electrones de este dedo. Así que tú jamás la has tocado. Terrible. Excelente. ¿Sí? Pero viendo ¿Sí? lo que está diciendo Johan, hay una cosa que a mí alguna vez me hizo pensar y es verdad. Lo que sea que estemos mirando hacia enfrente, si nos ponemos a pensar, ¿ustedes ven su nariz? Sí la vemos, pero la Ahora, ignoramos la mayor parte del tiempo. ahora que les acabo de decir, acaban de ver su nariz. Pero si no se los digo, realmente el cerebro elimina la imagen de la nariz porque realmente es innecesaria, siempre está ahí. Y eso es una de las formas como realmente nosotros modificamos la realidad pues nuestro cerebro modifica la realidad para poderlo ver de la forma como subjetiva que él necesita. Miguel, Pues que Daniel, está... ya que usted lo dice, yo a veces, yo que utilizo gafas todo el tiempo. El único momento donde yo no utilizo las gafas es cuando me voy a dormir o cuando me estoy bañando. Llega un punto donde las gafas se vuelven también invisibles, o sea, a veces siento el peso aquí en la nariz, pero de resto, pues ni se da uno cuenta. Tanto que hay veces que digo, ¿y las gafas? Y ¿No les las ha tiene pasado que dicen, puestas. ¿y las gafas? ¿Dónde están? Entonces Y las tiene puestas. Johan tiene toda la razón en algo. Nuestro cerebro nos hace ver la realidad de la forma como él quiere y elimina cosas que no queremos ver. Nuestra Sí, nariz, las exacto. gafas y cosas que realmente nosotros deberíamos ver están siendo eliminadas por el cerebro. Sí. Ustedes, si ustedes han visto Doctor Who, uno de mis ¿Doctor personajes, quién? Doctor Who, ¿Quién? Who, uno de mis enemigos, pues entre comillas, favoritos del Doctor son los silencios. Los silencios son unas criaturas que han estado con la humanidad desde siempre y que han existido por toda la historia de la humanidad y la han controlado. Y ellos tienen la particularidad de que si ellos salen de su campo visual, usted los olvida. Okay. Pero lo que ellos le dejaron dicho a usted, usted lo recuerda, como si fuera una idea propia. Pues hay otro silencio al que le tenemos miedo y es que en todos los podcasts se le tiene miedo a los silencios, porque nos dormimos todos en ese momento. Mire, Sí. mire, para continuar ya con el tema y pues darle finalización a lo que es la física. O sea, por ejemplo, nosotros los seres humanos hemos creado máquinas que pueden percibir la realidad más allá de lo que nosotros podemos, de lo que nuestros sentidos nos permitan. ¿Sí? Podemos, telescopios que ven galaxias que están a millones de años luz de acá. Bien. Y hemos creado microscopios para ver átomos que nos... De hecho, esta semana, el miércoles, técnicamente se pudo medir la distancia de un cromosoma. O sea, eso es una cosa supremamente impresionante, o sea, a lo que estamos alcanzando a ver, ¿sí? Desde el punto de vista del sentido de la visión. O sea, estamos viendo a niveles macroscópicos y a niveles microscópicos para los que nuestros cuerpos no han evolucionado y nuestro cerebro no puede entenderlos. Esto es una parte de la realidad que se nos escapa. Y la cuestión es esa, ¿cómo entendemos algo? ¿Cómo nuestro cerebro puede entender algo que no percibe? O sea, eso es a mí alguien en una oportunidad hace años me lo dijo, eso es como si Dios viniera, lo tomara usted de la mano, lo llevara por el universo y le dijera, mire, es que es claro, 1 más 1 es igual a 3. Pero, ¿cómo? O sea, usted no puede entender algo que no puede ver claramente y nosotros estamos limitados por nuestros sentidos. Por eso cuando nos dicen, no, que es que la realidad es un derivado del lenguaje, es que esto que usted está viendo no es la realidad completa, uno se queda así a veces como Daniel, que uno se queda como que, no sé, este man está, esos brownies están muy poderosos, ¿sí? Pero la verdad es que sí es así, o sea, nosotros no percibimos la realidad completa y no solo no la vemos, vemos una pequeña fracción de lo que es real y nosotros nos acostumbramos a eso, para nosotros esa es la realidad, pero la verdad es que le falta mucho, mucho, muchísimo. Las máquinas están interpretando cosas que a nuestro cerebro nos es difícil de entender y por ajá, digo.
Ay, perdón, no quería interrumpirlo, solo Ok, quería no, hacerle la pregunta Solo específica. se estás tirando. No, o sea, era para cuando terminara la introducción, pero bueno, ya ok, que lo listo. interrumpí, le pregunto, es que específicamente esa pregunta me ha estado dando vueltas todo el día. ¿Por qué la realidad es un derivado del lenguaje? O sea, ¿qué es lo que hace que sea derivado del lenguaje? ¿Por qué la realidad es un derivado del lenguaje? Pues muy sencillo. Mira, Dani, a ver, tú tienes en tu cabecita, tú tienes una percepción de lo que para ti es real, ¿sí? Cuando usted y yo nos reunimos a hablar, nosotros estamos contrastando su realidad con la mía, ¿sí? Estamos contrastando lo que es real para usted y lo que es real para mí. ¿Sí? Llegamos a un consenso todos de una manera muy sencilla. Yo estoy viendo el carro es azul y la mayoría lo vemos así. La mayoría lo vemos así. Pero la cuestión es que cuando nosotros nos hablamos de imágenes es, yo le estoy expresando por medio del lenguaje lo que yo en mi cabeza veo. Tenga en cuenta lo que yo le dije, es que nuestro cerebro, nosotros lo que vemos es una secuencia de fotogramas. Nosotros estamos viendo como cuando hacemos un montón de figuras en un cuadernito, en hojas y hojas, y empezamos a pasarlo de manera rápida. Nuestro cerebro capta la realidad de esa forma, por medio de fotogramas. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados que lo vemos como que es un video, como que, o sea, que fluye del pasado al futuro, de una marcha incesante que no para, pero es que ni siquiera el tiempo es real desde ese punto de vista, o sea, ni siquiera el tiempo ni siquiera se percibe de esa forma, nosotros lo percibimos así, pero es que el tiempo, la física ha demostrado que perfectamente puede ir hacia atrás, Perdón, y eso Johan, es, pero ahí dónde viene el lenguaje. exacto, o sea, por qué decimos que la realidad es un derivado del lenguaje? Porque la única forma en la que yo le puedo expresar a usted que lo que yo estoy viendo es lo que veo, como dice Jorge, la realidad es lo que es por medio de lo que le digo. ¿Cómo? O sea, no hay otra forma en la que yo se la puedo explicar. O sea, solo el lenguaje le puede decir a usted lo que para mí es real es esto. Esto que yo le estoy contando, a usted le hace imágenes mentales. Yo a usted le digo, piense en un elefante violeta y usted se puede hacer la imagen mental de eso por lo que yo le estoy diciendo. O sea, usted se puede crear una realidad dentro de su cerebro por lo que yo le digo. Por eso decimos que la realidad es un derivado del lenguaje. Y cuando nos reunimos a hablar entre todos, hacemos esta realidad en la que vivimos. Pero no se puede tomar de manera literal, porque es que las cosas no se crean de la nada. O sea, si fuera Dios, yo diría, no, y hágase la luz. Y se hizo. Sí, pero dése cuenta, mire lo gracioso, ¿no? O sea, Dios dijo, hágase la luz y se hizo, ¿no? Dijo que yo soy ateo, pero estamos anteponiendo que lo que él dijo le dio una imagen real a algo, desde el punto de vista de que la luz es la que permite la existencia, porque sin luz no habría nada. Y por ahí es donde se explica lo del experimento de la doble rendija, que cuando no se está observando, o sea, la realidad se puede comportar como Comportar. una onda, y que cuando es Partícula. observada se comporta como una partícula, o sea, que se decanta en la realidad, o sea, de manera tal que cuando yo observo, la realidad se decanta. Cuando yo miro en la caja, veo si el gato está vivo o está muerto, pero esa observación es lo que hizo que el gato estuviera vivo o muerto, no si había veneno o si había incluso gato. Mientras está ¿Sí? la ventana cerrada, tanto el gato está en los dos estados, tanto vivo Exacto, como Como el muerto. muerto, gato sí. está vivo y Pero muerto a la vez, pero ¿y cómo se explica Ustedes esto? son conscientes que la idea de Schrödinger era burlarse de eso y no que sirviera de ejemplo, ¿no? Sí, Sí, pero exacto. y un ejemplo el amigo resto de de la vida. Schrödinger, Eugene Wigner, sacó una hipótesis que también esto empezaba como una burla de Schrödinger y terminó siendo algo factible. Sí, sí Miren pasa. esto, No, Pero es que yo digo, les quiero hacer porque por culpa de The una Big Bang Theory anotación. la gente no entiende que Schrödinger estaba mamando gallo. Yo les quiero hacer una anotación. Hace un tiempo estaba escuchando a alguien que decía algo así como, pónganse una tarea, traten de imaginarse algo sin lenguaje, sin poderlo explicar, sin hablarlo, sin el lenguaje como tal. Es casi imposible. Es decir, para mí es imposible imaginarme algo sin utilizar el lenguaje.
lo que va muy conectado a lo que dice Johan. Definitivamente eso, el lenguaje está conectado con la realidad y es casi imposible expresar la realidad sin el lenguaje. Lo que no entiendo bien es cómo se deriva uno del otro, o quién fue primero el huevo o la gallina, pero, pero sí tiene una conexión lógica esta situación. Bueno, mira, ya para terminar yo y para que siga otra persona y dando ahí donde va a dar la respuesta de lo que usted preguntaba primero, de qué es lo que es real, qué es la realidad. ¿Sí? O sea, lo escribí porque créanme, soy mejor escribiendo que hablando así. Sí, o sea, miren, vean, la visión más radical, ¿sí? Y ojo que digo radical, ¿no? No me van a tratar de loco, ¿sí? Es que la realidad, desde el campo de estudio de la física, es que la verdad no existe, ¿sí? La verdad es algo que nosotros creamos. Es como decir que nosotros creamos mapas y sus reglas, o sea, entiéndanlo así. Vamos a decir que la física es como el mapa, pero no es el territorio. O sea, entiéndanlo así. O sea, yo digo, le digo, aquí hay una isla. Y la isla, o sea, sabemos, tiene montañas, ríos, esto, aquello y lo otro. Y nosotros hacemos un mapa. La física es el mapa de esa isla, pero no es la isla. Es la única forma que nosotros tenemos de seguir lo que está sucediendo. Y hay muchas visiones de la realidad desde el punto de vista filosófico, psicológico, psiquiátrico, incluso porque los loquitos también tienen su propia realidad, ¿sí? Y eso no la hace falsa. O sea, lo que usted decía, ese man está viendo un dragón, para él es real porque él lo ve y esa persona vive atemorizada. De hecho, estuve leyendo hace algunos años que hay un síndrome de unas personas que tienen una desvariación psicológica y esas personas literalmente no se mueven porque ellos se ven literalmente rodeados de monstruos todo el tiempo. Y hay una Entonces, canción de Fito imagínate, Páez que habla de eso. Esto, ¿sí? señores, tenemos un problema técnico en este momento. Les voy a pedir que me esperen un minuto. Vamos a hacer un pequeño corte y un comercial. Vamos a ver cómo sale eso. Ya volvemos en un minuto, señores. Muchas gracias. Escuchan Mentiras, Verdades y Otros Cuentos en Spotify. Y volvimos con Johan, que nos estaba cerrando el tema. Y yo creo que estuvo muy interesante el tema de Johan. Definitivamente la percepción de la realidad arranca desde un punto físico. Johan empezó por el final porque a mí me hubiera encantado que Johan, con su conocimiento de física, acordándonos que es un estudiante de doctorado en física, nos agarrara nuestras teorías de lo que vamos a hablar y nos diera tres vueltas, pero lo invitamos a que cada vez que digamos alguna borrada nos diga, no, 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 según Schrödinger o quien sea, Choringer. No, cualquiera de esos y chorizos. mire, y es que Choringer la es del cuestión de es los esta. chorizos. Sí. No, y por eso es que, mire, en la física se ha llegado a la cuestión de que vamos a llegar a un consenso de que es por medio de la observación que podemos decir, porque, ay, ¿quién es El Schrödinger? método, Ay, ¿quién es Einstein? Sí, o sea, que otro loco más hablando de cosas ahí, y quién asevera que eso es así. la Sí, o sea, la tecnología lo respalda. Pero Exacto, sí es lo lo que mucha gente respalda piensa. las observaciones. Exacto. Bueno, el que sigue, dijo, el siguiente participante. Bueno, Ok. siguiendo con el cuento, ya que Johan lo estaba mencionando, lo de los loquitos, hay una cosa que es muy curiosa al respecto de qué es real y qué no, y es hasta qué punto, volviendo a la percepción, la realidad es cultural, ¿sí? Lo que la mayoría de personas percibe es culturalmente real, ¿sí? Si usted cree tener un dragón en el techo de su garaje, pero no puede probarlo, no puede medirlo y no puede sentirlo, entonces usted está loco. Bueno, sí O lo es un está hombre de sintiendo. fe, o es un hombre de fe. ¿Mm? Sí. ¿Por qué? Porque la única manera que usted puede decir es que hay un dragón en mi garaje, o hay un dios en el cielo, o hay un monstruo en mi armario, es si usted lo está viendo y para usted es un miedo real, o es una cosa real, o es un objeto real, ¿sí? La mayoría de la sociedad no lo entiende y lo va automáticamente a poner una etiqueta muy bonita que va a ser loco. Loco. ¿Mm?
Un método muy bonito que han encontrado algunos locos para salirse de la etiqueta, o al menos para ponerle dibujitos a la etiqueta, es volverse artistas. ¿Mm? Sí. Entonces, si yo estoy loco pero pinto mi locura, soy un genio. Ok. Muy Solucionado. interesante. ¿Mm? Pero yo no sé, yo no creo que el loco se haga artista. Yo creo que más bien es al contrario, que el artista se vuelve loco. Y eso parte de una cosa sencilla, y es que normalmente los artistas, llámense actores, músicos, pintores, escultores, tienen una conexión muy cercana con sus sentidos y aprovechan esa conexión cercana con sus sentidos para expresar las emociones de una forma distinta o que para nosotros sea más interesante. Entonces los actores se van al extremo de sus sentidos para poder llorar, para poder interpretar a otras personas y hacerlo de una forma convincente. Entonces no? sí, sí, bueno, hay unos que Nos no. muestran sus sueños. O sea, el Es como, por artista nos muestra ejemplo, sus sueños. a mí un caso de un actor muy bueno y muy malo, al mismo tiempo, todo envuelto en un solo paquete, me parece que es Nicolas Cage. Si se vieron Community, Alpacas. si se vieron Community, hay Alpacas. un capítulo que habla específicamente de Nicolas Cage. Es increíble cómo un actor puede ser el mejor actor y a la vez el peor actor, tener las mejores películas y a la vez las peores películas. Alpacas. Estoy intentando recordar las mejores películas de Nicolas Cage. Uy, No me Nicolas llegan. Cage tiene unas No, tiene unas películas peliculotas. buenas. A mí por lo Y la menos. última película que me gustó de él a propósito es Temporada de Brujas. Ya de ahí para allá son... A mí El color que cayó del cielo me pareció una buena película. Ahorita no eh, me recuerdo, solo me acuerdo de ese es de del Búsqueda Lovecraft, del es Tesoro. basado en una película de Lovecraft. También tiene, Lovecraft es una persona que aporta mucho, mucho a una percepción distinta, pero pues más adelante. Muy Bueno, Ya loco. entonces llegamos. yo quiero entrar con el tema de la locura, porque pues voy a hablar un poquito de artistas y locos, que eso es como que lo mismo, están juntos. Hay veces que los artistas utilizan, un segundo que me sale loca, ok, ya. Hay veces que los artistas utilizan cosas externas para poder modificar su percepción de la realidad. Es así como, por ejemplo, muchos pintores, escritores utilizan drogas que los hacen percibir la realidad de una forma diferente y hacer unas obras geniales. Pero las drogas no es el punto en el que nosotros vamos a hablar hoy, sino más bien la locura. Entonces, de la locura yo quiero hablar más que todo de tres pintores. Esta locura se ve reflejada también en, no sé, músicos, actores y demás. Si solamente hablara de un músico que a mí me gusta y por el que quisiera tocar el tema, sería Kurt Cobain. Él tenía un problema de depresión y de bipolaridad. Para mí, no necesariamente un genio de la música, pero sí una persona que innovó en un género distinto y le pegó. Pero loco y ¿Quién? depresivo, sí, era Kurt Cobain. Nirvana. Se suicidó, sí, estaba loco. No solo estaba loco, tenía una depresión terrible. Y de ahí para adelante, pero sí, Él echarlo tenía más otro bien. problema muy grave. Courtney Love. No vamos a entrar en esa No vamos a discusión. entrar en No esa vamos a locura entrar en tan. esa discusión, O por sea, está favor. la locura y Courtney Love. Pero bueno, ya eso es para más allá. Y Yoko Ono. Espera, yo escuché a Yoko Ono en estos días. Bueno, voy a hablar de, no más adelante, sino más atrás. Y voy a hablar de tres expositores de la locura, pero en forma artística, en pintura. Entonces, cuando nosotros pensamos en locos, de las primeras personas que nos vienen a la cabeza es Vincent Van Gogh, Mr. También Orejita un Mochada. capítulo hermoso de Doctor Who de Vincent Van Gogh. Véanse Doctor Who, por favor. Ok, Doctor Who nos va a empezar a patrocinar a partir de ahora. Eso. No, Vincent Van la Gogh, BBC de Londres no nos está patrocinando, pero si están viendo esto, vean que podemos servir para algo. ellos y pues todo ya casi. Vincent tuvo una vida bastante trágica. Si ustedes recuerdan, él nunca vendió nada de sus obras. Él era una persona relativamente pobre, es decir, no ganaba nada de lo que estaba haciendo, por lo que estaba haciendo, y vivía más que todo de su hermano.
Adicional a esto, empezó a tener unos problemas de bipolaridad y de esquizofrenia en teoría, porque pues es que ya eso fue hace mucho tiempo. Van Gogh vivió desde 1853 hasta el 1890, en sus pocos y Murió cortos 37 años. Señor, 29, fue muy poquito lo que él vivió, o sea, treinta y era siete una persona años. joven, joven. Sí, sí, era muy joven, pero ya estaba medio deschavetadito. Si vemos, Van Gogh en un principio hacía unas obras bastante regulares para la época. Digamos que estaba por el ámbito del realismo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y su cabeza se fue desequilibrando un poco, ya empezó a meterle colores muchos más fuertes, y ya cuando vemos el Van Gogh de la clínica psiquiátrica, porque si mal no recuerdo y si todos recordamos, él estuvo internado en la clínica psiquiátrica donde hizo muchas de sus obras, muchos de sus autorretratos y sobre todo la obra de La Noche Estrellada, que es la que todos creo que recordamos cuando pensamos en Van Gogh. Esta obra, La Noche Estrellada, fue pintada desde la ventana de una sala habilitada en la clínica psiquiátrica y hacia donde podía ver la ciudad de fondo. Se veía este árbol, no sé si recuerdan cómo se llama este árbol. Ay, Dios mío. Bueno, se veía el árbol que está a la izquierda y al fondo de la ciudad. Entonces, pues Van Gogh realmente empezó como su etapa más representativa cuando entró al psiquiátrico. Gracias por La Noche Estrellada de fondo, Miguel. Esto, si se fijan, muchos artistas decían que estos movimientos arremolinados tenían mucho que ver con la forma como le estaba viendo la realidad en su momento. Algunos llegan a decir que Van Gogh veía la realidad como en esa pintura, con un movimiento muy extraño. Hay una película, y esta película de Van Gogh, de hecho, es como una percepción de la realidad bastante de él, con ese mismo movimiento entre todas las personas. Y si pueden, hay una exposición de Van Gogh que viaja por el mundo, que es precisamente entrar dentro del mundo de Van Gogh. Todo este movimiento que se ve en sus cuadros, pero expuesto en las paredes de todas unas salas, donde podemos ver la percepción de la realidad distinta que en teoría él Creo que se tenía. llama 27 cuadros Bangkok, algo así, no recuerdo Sí, es muy la buena. película. Pero es que no me acuerdo cómo es que se llama, 27 cuadros Bangkok, creo que es. Ah, no sé cómo hacer eso. Dame un segundo. Ya trataba de hacerlo, Jorge, que me está pidiendo compartir pantalla. Y mientras tanto, por favor, Bueno, alguien La hable, verdad, la gente se nos queda Van Gogh dormida. tiene unos episodios bastante fuertes. Por ejemplo, lo de quitarse la oreja para poder dibujarla bien. perdón, pero el tema de quitarse la oreja está controvertido. No se sabe si realmente él Se se quitó quitó la la oreja para oreja verla. Eso o fue es un lo que acto. Para cuentan. oírla. No, porque parece que fue una riña, parece que fue una pelea con otra persona, otro Bueno, artista de la época. otro caso de Van Gogh es que Van Gogh utilizaba muchos colores. O sea, Van Gogh tiene un punto de quiebre, y es que él sufría también de cataratas o teringios, como lo llamamos ahora. A él lo operaron, y cuando él operó, él pudo ver bien, vio sus obras anteriores y dijo, ¿qué pasó? Claro, él al tener las cataratas, él tenía volvemos al tema, percepción distinta de los colores. Habían colores que él estaba obviando. De pronto era que, de pronto era Estaba que viendo a Van Gogh no veía Júpiter. el planeta correcto. Bueno, otra Sí, cosa estaba es viendo a que Júpiter. también pues yo he escuchado, he leído, han pasado por mi mano algunos documentos donde estas imágenes que están de fondo en este momento, que es esto, La Noche Estrellada, eh, son también muchas visiones que tienen los esquizofrénicos, y algunos consumidores de LSD pueden llegar a tener visiones de este estilo. Entonces, eso es lo que aporta de que él no estaba completamente bien o no estaba Pero bien. para esa época no había LCD, si no estoy mal, nada, No, por eso, Es que no los me actuales. enorgullece, pero pues en nombre de la ciencia yo he metido LCDs y yo no veo que las cosas se me derriten. Sí veo cosas raras, sobre todo con las luces, más que todo con las luces. O sea, uno ve una luz y como que de la luz se desprenden otro tipo de luces y colores, pero no es que vea todo así No, y arremolinado y sabiendo, eso, sabiendo no. que estamos desvariando, pero igual esto, en mi fondo está la primera pintura de Van Gogh, que es bastante distinta a la pintura que tiene Miguel Martínez. Esto, Creo bueno, que todos tenemos algo de Van Gogh.
Sí, cuando Yo no. yo era niño, yo recuerdo que me decían que si fumaba o metía alguna droga iba a haber elefantes azules, por ejemplo. Pero eso nunca sucede. Realmente yo creo que este sí es un tema también de percepción, el tema de las drogas. Pero no consuman drogas. Bueno, siguiendo con el tema. Yo iba a A menos hablar de de que sea una... nombre de la ciencia. Sí, yo iba a hablar de Louis Wayne, pero quiero dejarlo de último porque hay una razón muy grande. Ustedes, voy a saltar de Van Gogh a un cuadro más que a un artista. ¿Ustedes recuerdan El Grito? Claro, Sí, claro. Claro. Ok, entonces voy a poner acá en el el grito del fondo. señor Burns. Ya no sé cómo poner mi fondo. Si alguien quiere poner de fondo El Grito, me ayudaría mucho. Bueno, El Miguel. Grito, Ya el estoy en grito, proceso. gracias. El Grito fue... Ay, Dios mío, me disculpo con todo el mundo que estoy acá con un problema técnico horrible. No soy capaz ni de A poner mí se una... me cerró Zoom. Listo. Ok, ya tengo mi fondo del Grito. Edward Munch, autor del Grito, nacido por la misma época de Van Gogh, porque casualmente las tres personas de las que voy a hablar hoy eran de la misma época. Todos terminaron en el psiquiátrico y todos tenían problemas. Tenía un problema bastante grande que era bipolaridad afectiva e hipocondria. El tipo se creía muy enfermo de todo, pero encima de todo tenía esta bipolaridad que lo hace tener cierto tipo de alucinaciones. Pero aparte de todo lo que he leído con respecto a las enfermedades mentales de él, les voy a decir qué fue lo que él opinaba y escrito en su diario acerca de la pintura del Grito. Y voy a citar. Cito: estaba caminando con dos amigos. Luego el sol se puso. El cielo bruscamente se tornó color sangre y sentí algo como el toque de la melancolía. Permanecí quieto apoyado en una baranda, mortalmente cansado. Sobre el fiordo azul oscuro y de la ciudad, perdón, la ciudad, y de la ciudad colgaban nubes rojas como sangre. Mis amigos se fueron y yo me detuve, asustado, con una herida abierta en el pecho. Un gran grito atravesó la naturaleza. Si ustedes escuchan esto, ahí ya termino mi cita. Si ustedes escuchan esto, o al menos si yo lo escucho, lo primero que pienso es, este tipo tuvo un ataque de ansiedad Total. y un episodio de, ¿cómo se llama esto? Depresión. No de depresión, sino es Psicosis. Esquizofrenia parece eso. Una psicosis. Un Una episodio de psicosis. psicosis. Tipo tuvo un episodio psicótico. panic attack, gracias. Un episodio de pánico. Pánico. No sé, los que sufrimos de ansiedad hemos sufrido episodios de pánico donde creemos que nos vamos a morir, que el mundo se va a acabar, A que mí el me da cielo hambre. está cayendo encima. Esto se ve bastante claro en las palabras que él dice para este cuadro. A mí me da hambre, a mí también me da mucha hambre. Pero lo más interesante es que se ve reflejado en su cuadro y es cuando vemos que realmente la esquizofrenia, la bipolaridad y todos estos síndromes que acompañan estas enfermedades mentales, lo que hacen es que desarrollan una percepción de la realidad muy distinta, que termina reflejado en los cuadros que son icónicos para el resto de la vida. ¿Quién no ha visto el Grito en su existencia? Después, Ha sido parodiado en Los Simpsons ya. adicional, sí, sí, sí. Y sus parodias, sí. Y ya para no alargarme, porque me alargué demasiado, solamente voy a hablar de un referente en la psiquiatría, Louis Wayne. Pero a este sí le voy a poner una fotico porque si no, no van a saber quién es. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron un artista que hacía gaticos, que solamente se dedicaba a pintar gaticos, ¿no? Está ahí en mi fondo. Ya sé cuál es. Louis Wayne. Okay, Louis Wayne, que también vivió para la misma época de Van Gogh. Se vivió entre 1860 y 1939. Él sí vivió una larga vida, 79 años. Murió Ese que en está una viendo cosas clínica. era el gato. Sí, murió en una clínica psiquiátrica en la que duró sus últimos 15 años, pero su enfermedad psiquiátrica tuvo una historia. Él empezó a dibujar gatos, así como Botero empezó a dibujar gordas. Él lo hacía como su marca personal y se lo pedían. Sin embargo, su esposa de la época enfermó de cáncer y él empezó a dibujar gatos alegres para poder alegrarle la vida a su esposa. Esto continuó así por una época hasta que lamentablemente la esposa falleció. Él entró en un cuadro depresivo, pues apenas lógico. Pero haciendo un paréntesis, dicen que
el tipo sufrió de toxoplasmosis, esta enfermedad que da por Por los Las gatos. heces de los gatos. Las por heces de los gatos. por las heces de los gatos, correcto. Dicen que la toxoplasmosis tiene una conexión bastante grande con la esquizofrenia y dicen que la probabilidad de que sufra esquizofrenia está ligada a la enfermedad de la toxoplasmosis. No quiere decir que todos los que son esquizofrénicos tengan toxoplasmosis, pero sí hay una gran probabilidad de que si sufre de toxoplasmosis le llegue a dar esquizofrenia. El caso es que el hombre empezó a sufrir estos ataques de esquizofrenia hasta que definitivamente lo tuvieron que internar en una clínica. Pero lo más representativo de él, y es por lo que utilizan los psiquiatras esta apreciación, es por lo que les voy a mostrar al fondo. Denme un segundo. Pasaron de dibujar estos gaticos divertidos y coloridos, que además utilizaba para alegrar la vida a su esposa, a dibujar estos gatos. Si se fijan, tienen los ojos saltones y unos colores bastante fuertes. Al final de su existencia artística, ya el hombre no dibujaba ni siquiera unos gatos definidos, parecían más unos mandalas con unos colores muy fuertes e Sí, intensos. ahí ya se estaba metiendo unos brownies muy bravos. Pues lo más chistoso es que ya no podía meterse en nada. Ya el punto es que él estaba solamente en la clínica psiquiátrica. Y dicen que esta es la forma más clara de expresar cómo la El proceso. percepción de la realidad va variando desde un punto de una visión de los gatos que parecen humanos hasta ya algo que está completamente descompuesto bajo el mismo tema, que son los gatos. Podríamos estar diciendo que como su cerebro se alteró químicamente, está percibiendo por sus sentidos una amplitud del espectro electromagnético más amplia y por eso lo ve así. Y eso puede ser cierto. Puede ser cierto. De hecho, los psiquiatras lo que dicen es lo siguiente, que lo que hace la esquizofrenia es que limita la percepción de la realidad. Entonces no hace que vea mucho más, sino que se centra en una sola parte. Ve mucho hace- más. Pues lo que pasa es que eso también tiene injerencias en el caso que el problema con la realidad es que nosotros la estamos mirando desde nuestro punto de vista. Entonces, cualquiera que esté fuera de ese punto de vista, probablemente lo que había dicho Jorge está loco, pero en realidad puede ser que esté viendo algo más. Un Es que- panorama más completo. A eso vamos. Una cosa que mucha gente ignora a propósito con respecto a la cordura cultural es que nosotros como los seres humanos, y lo decíamos en el tema anterior, nuestro cerebro no maneja el 100% de la información que tiene, ¿sí? El cerebro toma pequeñas piezas de la información que recibe y con eso forma los sentidos. ¿Mm? Es decir, si el ejemplo que ponía Daniel de la nariz, ¿sí? La nariz siempre está ahí, excepto que nosotros la ignoramos. Sí. Y llevado a un extremo mucho más extremo. En Avengers, en la famosa escena de Drax de Soy Invisible, de si me muevo muy despacio, la gente no se va a dar cuenta que estoy ahí. Suena ridículo, pero de cierta manera podría ser cierto. En Invincible hay una frase que me dio muchísima risa la primera vez que la leí. Es cuando le dicen, pero ¿y cómo hacemos para cambiarnos? Hazlo mientras vamos para allá. Igual la gente nunca mira hacia arriba. ¿Sí? O sea, los superhéroes perfectamente podrían cambiarse mientras vuelan. Superman podría estar perfectamente desnudo mientras vuela y se pone el mameluco. ¿Y quién lo va a mirar? Nadie está mirando hacia arriba. La gente está muy ocupada mirando hacia el frente. Tienes razón, No, bueno, hay telarañas y no las había visto. Bueno, mire, ¿Sabía usted ya- que los cerdos son uno de los pocos animales que no pueden mirar hacia el cielo? Yo pensé que no podían volar o si podían volar. Yo iba a decir, no, nunca Pues los he pueden visto volar. volar, no pero sé, si hay que vuelan. meterlo en una catapulta a ver si vuelan. Sí, Pero creo que entonces, tendría alguien de Greenpeace
o de algún grupo de animalistas detrás mío por eso. Así que no. Sí, Sí sería vuelan, pero complicado, caen Miguel. fuertemente. Pero entonces, bueno, la situación Adu. es, con eso evita Greenpeace y a los animalistas. Este, bueno, volviendo al tema de sin cerdos voladores. Entonces, mucha gente en literatura sobre todo tiende a decir que los sentidos no son, puede que sean una fuente confiable de información, pero no es algo en lo que queramos recibir toda esa información, ¿sí? Por ejemplo, H.P. Lovecraft monta la imagen de los dioses primigenios como criaturas que no se pueden entender y que simplemente por el hecho de verlos, la gente cae en la locura. Porque es demasiada información para que el cerebro la pueda procesar. Bueno, ante eso, yo voy a leerles un pequeño dato para que ustedes, una frase. Vivimos en número una 1. plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento, las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño, pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación o huir de la mortífera luz hacia la paz y la seguridad de una nueva era de tinieblas. Eso es de la primera estrofa o el primer párrafo de La llamada de Cthulhu. Excelente Da libro. a entender que Cuento. nosotros somos seres diminutos y que no tenemos la capacidad completa para entender ni visualizar toda nuestra realidad. Y si llegáramos a tener esa capacidad en medio de la pequeñez que somos y la insignificancia, no podríamos con tanta información. Entonces, por eso estaba apoyando de cada vez que hablan de que alguien está con locura o esquizofrenia, hay una probabilidad de que esa persona tenga un espectro mucho más amplio del que personas como nosotros, lo que nosotros vemos. Entonces, por eso podría llegar a pasar. No soy un creyente de Lovecraft, soy un lector de él, pero pues es un punto de vista que me gusta mucho. Daniel, ¿me decía algo? Sí, es que si no me entendí mal, eso es como que, perdón que yo haga esta semejanza porque va a ser un absurdo comparar a Lovecraft con Superman, pero Uy, Johan se recuerdo, cayó. A eso vinimos. sí, recuerdo un capítulo cuando Brainiac le da a Lex Luthor toda el conocimiento del mundo. Y Lex Luthor obviamente no puede con eso. En algún punto trata de controlarlo, pero no puede y se enloquece. O sea, que lo que le estoy entendiendo, Miguel, es algo así como lo que pasó en ese capítulo con Lex Luthor. Es decir, nosotros no Hay podemos manejar varias toda la tanto series información del como mundo. películas que han tocado eso. Por ejemplo, la última película de Indiana Jones, cuando la gente esta soviética llega y entra al templo y despierta a los alienígenas y les pide que ella lo único que quiere saber es el conocimiento, y Ajá. ella prácticamente muere porque el cerebro no es capaz de procesar toda esa información. Otra es, no sé si se acuerde, hay un episodio, un capítulo de Stargate SG-1 en donde encuentran una biblioteca de los antiguos Sí. y no saben cómo llevarse esa información, pero en ese momento llega tropas de Anubis también a tomar posesiones de la enciclopedia. Entonces la única forma que pueden llevarse la información es porque el protagonista, Jack O'Neill, aka MacGyver, tiene el gen de los antiguos, o sea, es un descendiente de los antiguos, entonces es compatible con la tecnología y accede a todo el conocimiento. Pero el problema es que es tanto el conocimiento que tiene que llega a un punto donde empieza a bloquearlo y al final lo va a matar. Ok, sí. Bueno, sobre esto de la percepción y pues y me va enfocándome un poquito sobre Lovecraft y el círculo Lovecraftiano, ellos
son una serie de escritores que, por lo menos Lovecraft, él murió en la completa ruina. Él no le daba valor a lo que él escribía. Él creía que esto iba a desaparecer y que iba a ser olvidado. Si no es por August Derleth, que él llegó después a la casa de Lovecraft después de que falleció, y junto a otros escritores rescataron toda la cantidad de cuentos que tenía. Esta percepción del universo de Lovecraft o los mitos de Lovecraft se hubieran perdido. Personalmente yo no lo llamo los mitos de Cthulhu como todo el mundo lo llama, sino la Yoxoteria, como Lovecraft lo llamaba. Y pues él jugaba mucho con todo lo que eran las percepciones. Por lo menos hay varios dioses, por ejemplo Azathoth, que a él se le atribuye la creación del universo. ¿Y por qué creó el universo Azathoth? Pues en un momento de locura, ira, porque es un ser que no tiene pensamiento lógico, creó el universo. Yoxotot, que está en todos los universos al mismo tiempo. Y pues uno de los protagonistas es Nyarlathotep, que Nyarlathotep tiene la capacidad de meterse con la creencia de las personas, jugar con los sentimientos, los pensamientos, él es feliz volviendo locas a las personas. Y pues hay un relato que pues es relativamente corto y lo recomiendo, que se llama El Libro Negro. Muestra cómo fue que fue liberado Nyarlathotep, y es un viaje pero extraño, porque la persona por medio de hechizos pudo entrar y hacer un viaje físico a un planeta que está lejos en el universo, tanto que ya no hay estrellas, hay unas estrellas moribundas alrededor y ya es un sitio muy oscuro y vacío. Viajó al final del universo. Al final del universo. Es imposible, También, imposible, dirían. También ellos tocan mucho. Fin del mundo. También ellos tocan mucho el restaurante del fin del universo. Ellos tocan mucho el tema que... ¿Pero qué dijo Eduardo? No, que viajó a la taberna del fin del mundo. Taberna del fin del mundo, sí la conozco. Bueno, el caso es que ellos también tocan muchas realidades. Por ejemplo, ellos hablan del multiverso, que el multiverso pues es un tema que se tocaba desde más o menos 1895, que aunque en las Vedas ya se hablaba de múltiples universos. Por ejemplo, hay seres que atraviesan los campos de la realidad por las esquinas, que no sé si hayan escuchado Los perros de Tíndalos, que es una obra escrita por Frank Belknap, y es una persona, relata el cuento de una persona que por querer conocer más de lo que quería por medio de la magia, o sea, por adquirir mayor conocimiento, terminó llamando la atención de unos seres extraplanares que al final lo mataron. El cuento termina con una persona que se encontraba muerta, desnuda, con una baba encima del cuerpo. Ya, o sea, en sí nadie puede decir que fue devorado porque el cuerpo estaba ahí, pero los perros lo que llevaron se comieron el alma. Entonces, hay muchas, en la literatura, hay muchas personas que han escrito cosas que tienen que ver con la diferencia de la realidad, o sea, las diferentes realidades, y pues hasta en la serie de televisión sale mucho. Entonces, pues, yo quisiera que, pues, no sé, ¿qué piensa Daniel sobre este tipo de escritura? A mí me gusta de Lovecraft los nombres. Los nombres, o sea, qué nombres tan bacanos los que saca, o sea, cómo los crea el tipo. Impronunciables. Sí, exacto. Pues, o sea, la verdad, él contaba en las cartas que él soñaba con el nombre y lo escribía. Y en el caso práctico de Nyarlathotep, es que había un mago que se hacía llamar Nyarlathotep. Entonces llegó a dar en Providence, llegó a dar como su show, y Lovecraft llegó y dijo, ahí está el nombre que yo estaba buscando, ya. No debía ser un mago muy famoso, ¿no? Porque, no, pues, es más, si invitemos a Nyarlathotep, ¿qué? ¿Cómo? No, conocemos a Nyarlathotep como el dios primigenio, pero el dios exterior, porque Nyarlathotep es un dios exterior.
pero no como el mago que era. Al tipo le pasaba lo de Shield al comienzo, que tenía el nombre en Shield, que tenía un nombre súper larguísimo y cada vez que la gente Coulson decía el nombre y todo el mundo, ¿no tiene un nombre más corto? Y sí, estamos trabajando en eso. Ese Al final easter le egg buscan el nombre. de la gente Coulson en las primeras 3 películas me pareció genial. Ok, pero regresando al tema de la percepción de las realidades, si no lo entendí mal a Miguel, uno puede llamar a seres extraplanarios, según Lovecraft. Y es Según algo que Lovecraft, yo sí. es algo que yo estuve hablando con alguien hace poco. Extraplanarios. Son los Sí, que son extremadamente planos. No, que son vienen, de otros, vienen de de otros planos universos. exteriores, Sí, sí, extraplanares. perdón, gracias. Y entonces estaba hablando con un amigo que precisamente me hablaba de eso y me decía que ver fantasmas, como tomándolo por la percepción de la realidad, básicamente puede llegar a ser estar viendo personas de otras dimensiones o extraplanares. Muchas personas creen que estas situaciones que son como de mitos y leyendas, fantasmas sobre todo, o apariciones extrañas, tienden a ser posiblemente personas que están en otras dimensiones que de vez en cuando logramos ver de a poquiticos. Es un ¿Qué buen será? tema para otro Y podcast. por lo menos teniendo en cuenta lo que Yo usted hablaba recomiendo ahorita, que lo paranormal lo dejemos para otro podcast, eh, porque de Daniel, ahí hay Interesante. precisamente tela. la persona que acuñó el término multiverso es un psicólogo, William James, en 1895. Y después fue acuñado también como en la cosmología, en la física, en la astronomía, fisiología, psicología, Y los cómics. los cómics, más que todo los cómics. Marvel es bravo en eso. Y luego toda la gente solo conoció los cómics. Sí. Sí, ya se lo conocemos. Lo que suele pasar. Y desde el punto de vista de la Pero es ciencia, que los literalmente cómics, ya lo de la lo- cuestión de otras dimensiones está quedando como que no, Está eso de muerto las ya. otras dimensiones no va Pues así. muerto ¿En no, muerto serio? no, porque por lo Sí, sí, en menos, serio, Daniel. no, muerto no. La ciencia lo que hace, a menos de que compruebe lo contrario, pero es que el problema es que no podemos comprobarlo, no, lo que pasa es que queda a un lado. Eso pasó con la mecánica cuántica al principio. La mecánica cuántica se tocó por primera vez en 1900 y fue dejada de lado hasta más o menos 1920. En 1920 empezaron a tomar en cuenta muchas hipótesis, teorías que se están convirtiendo en leyes, pero después otra vez quedó ahí quieto. O es más, empezó la teoría de cuerdas, empezó a surgir en esa época, pero quedó en el olvido. Entonces, ahora, hasta más o menos 1970, 80, empezó a tocarse la teoría de cuerdas y que empezó como 5 teorías diferentes hasta que John Whedon cogió y le dio el toque que era. Yo solo puedo decir una cosa. El que más está estudiando actualmente física es Johan. Entonces, pues sí puedo decir que al Pensé que iba a menos él decir tiene, Sheldon. es verdad. Sí, no, o Pero sea, Sí eso, puedo decir mire, que él eso, o puede sea, tener una realidad parcial. pues sí, o sea, es la que verdad, la cuestión de cuerdas y supercuerdas es que, mire, es que hablar de dimensiones, o sea, es hablar de un espectro, de un amplio espectro electromagnético más grande del que nosotros no tenemos percepción. Y antes decíamos, no, es que eso es otra dimensión. No, no es que sea otra dimensión, simplemente es que nosotros no lo captamos y ya a medida que estamos creando tecnología que sí la está captando, decimos, ah, no era una dimensión, es que nosotros no alcanzábamos a verlo, ni a niveles microscópicos, ni a niveles macroscópicos. O sea, cosas que se asumieron como que son de otra dimensión y nunca las vamos a ver, en este momento ya las estamos viendo. Ok. ¿Sí? O sea, técnicamente ya estamos viendo realmente, ver átomos. Es que eso es una cosa de los modelos. O sea, nosotros, por ejemplo, recuerden eso, piensen en la cadena de ADN, todos la hemos visto, pero eso es un modelo matemático, o sea, así no se ve. Piensen en un átomo, como nos lo mostraron en el colegio, eso es un modelo matemático que expresa matemáticamente cómo se vería, o sea, cómo nosotros lo veríamos. Hoy en día realmente ya lo estamos viendo. Hoy en día ya de verdad lo estamos viendo. Coloquen allí, por ejemplo, cómo se ven los átomos de verdad. Y ahí le van a mostrar fotos de máquinas que los están captando como son.
y no son otras dimensiones, simplemente son aspectos del amplio espectro electromagnético que nosotros no podíamos ver. Pero esto ya está comprobado porque es que Sí, pasamos de ser esto un universo posible o múltiples universos posibles en los que salían hace tal vez un año una noticia que decía que no había un universo en el que el tiempo iba al revés. Me Es acuerdo que claro. mire, es que estamos hablando de esto, solo hay dos universos, 30 y el segundos espejo. porque vamos a hacer un corte, un segundo, Bueno, listo. 30 O segundos. sea, técnicamente hay dos universos, y el espejo, no hay más. Uno en el que el tiempo va hacia adelante y otro en el que el tiempo va hacia atrás. O sea, que usted está Ya. diciendo que va a ser más o menos como esta serie de Netflix. No la he visto. Oh, Dios, Stranger Things. La parte de arriba del otro universo. No la he visto. Oh, Ni Dios, modo. por mí, por Dios, por Dios. Bueno, señores, vamos a hacer un corte y nos vemos en un minuto. Está muy chévere Eso. la conversación. Muchas gracias. Mentiras, verdades y otros cuentos. Si ustedes ven que algo de lo que estamos hablando se refleja mucho en su personalidad o en algo de lo que han pensado, recomendamos que visiten a su psicólogo, psiquiatra o chamán de confianza. Precisamente. Bueno, señores, volvimos y quiero decir solo dos cosas antes de que arranquemos porque está buenísima esta conversación. Ustedes no se dieron cuenta, pero cuando no estábamos grabando esto se puso bueno. Creo que se desinhibieron todos y empezaron a pedir fuentes y dijeron que la fuente más buena es la fuente de los deseos y mejor Arial digo, 12 es la lo mejor único fuente. que les puedo decir es que vamos a tener nuestras redes sociales de las que ya tenemos TikTok, búsquenos Mentiras, Verdades y otros cuentos en TikTok. También tenemos YouTube, Mentiras, Verdades y otros cuentos. Y próximamente Facebook y Twitter, en donde vamos a colgar todas las fuentes de todo lo que estamos hablando en este podcast. Ahora sí. A Jorge y a Miguel bailando. Bueno, Claro. Hey, los Teniendo en videos cuenta- de Jorge y Miguel poniéndole en bailando cuenta lo que van decía Johan, acabo de encontrar un artículo que precisamente sí apoya lo que él estaba diciendo, porque aproximadamente desde el año 2003 hay como un impasse y que no parece que tenga ningún avance la teoría de cuerdas sobre la mecánica cuántica, pero solamente la teoría de cuerdas. Lo del multiverso ya estoy buscando. Bueno, El ahorita, problema es que se murió Stephen Hopkins y se Ay, miren, murió y yo iba a hablar, es que miren, y por se ejemplo, murió es que junto lo de con Hopkins sus y la ganas de percepción unir de la las... realidad de ese tipo. Miren, por ejemplo, él se apoyaba con dos físicos brutales y una chica que se me olvida ahorita los nombres, que era analista de datos, y básicamente ellos estaban planteando, ellos hablaban de lo que sea el pelo fino de información de un agujero negro, o sea, la última frontera de la información en la que todo queda registrado, en el que cuando el universo muere, o sea, cuando algo cae en el agujero negro, o sea, no se va para siempre, o sea, queda registrado en el pelo fino de un agujero negro. Eso está por publicarse, eso se está trabajando, eso realmente ya física muy, muy avanzada, al punto tal que yo de esa mierda no entiendo un carajo, pero, o sea, estaban hablando de que ahí, en el fondo cósmico de radiación de microondas, está quedando grabada la información de todo lo que ha sido. Por eso yo empecé diciendo, esto es algo que ya fue y que simplemente lo estamos observando como si una inteligencia artificial o lo que sea lo está retransmitiendo, como cuando una persona se está muriendo y dice que se le pasó la vida por los ojos, por así decirlo. Estamos cayendo en el último agujero negro existente del universo que ya está muriendo y lo único que está haciendo esta información es repetirse, 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 repetirse. O sea, estamos hasta en, cuando ya no estamos vaya en Yo la tengo película de la una cosita que marmota. apuntar. Ustedes se han dado cuenta, pues la verdad, hace unos bastantes años hubo un autor muy importante que diseñó un juego de video. Ese juego de video es Los Sims. No sé si lo han jugado. Claro, claro. El señor Claro, jugar a ser Dios era muy bacano. Will Wright creó un juego de video en donde dieron una serie de órdenes para crear ciudades, que era SimCity, los Sims, que ya empezaba usted a manejar personas. Y pues eso ha sido también para tener en base a lo que de pronto sea una realidad o una simulación. Y pues yo quiero pasarle la pelota a Eduardo en este momento. Tome la pelota, Eduardo. Menos mal no se notó el paso. Eso fue para nada. Muy naturalísimo. Muy natural. O sea que los Sims están viviendo en una realidad simulada.
Y los sin puede morir, Eduardo. Es increíble como uno que juega a ser Dios, como decía Johan, Hay un, coge y los encierra en una cajita para que no coman y se mueran ahí de depresión y de hambre. Pero que enfermo. Lo siento. hay una pregunta muy interesante y es ¿los universos en los que transcurren los libros son reales? Ah, jue madre, no, hasta allá, perdón por el Pues ahí ya no, pues es No, que no, no. no. O sea, pónganle atención, pónganle cuidado y después me dicen que estoy loco, que lo estoy, pero eso aparte. Eh, para que algo sea real es necesario que se perciba, Ajá. que ocurra un transcurso del tiempo y que ese tiempo tenga una lógica, ¿cierto? Cuando usted agarra un libro, una saga, por ejemplo, o un libro, y usted lo empieza a leer, ese libro tiene unas percepciones que usted está teniendo. ¿Sí? Cobra vida en su mente. Y Cobra vida. cualquier persona que se haya sentado a leer un buen libro puede dar fe que hay momentos en los que a uno se le escapa la lágrima, en los que uno simplemente tiene que bajar el libro y decir, hueputa. Es verdad. Uy, sí. Es verdad. Y Pero ya vuelve y eso es, entra. pero ya eso es como historias. quieren sentir eso Pero- repetidamente, lean Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy para que vean cuántas veces tienen que bajar el libro. Le hace la rueda del tiempo. Em, hay una película de Will Ferrell. Espera. Todavía no. Las películas son para el final. No la estoy recomendando. Si no se la quiere ver, no se la vea. Que se llama Más extraño que la ficción, en la que el protagonista de repente empieza a escuchar la voz de la narradora Sí. contando su historia. Sí, Y el la tipo idea entra, de la película es brutal. y el tipo entra en crisis. Lo malo es el actor. Porque porque la escritora, todos sus cuentos terminan en que el protagonista se muere. Sí. Entonces el tipo sabe que se va a morir, tiene que resolver el crimen, el misterio de su crimen que todavía no ha ocurrido para tratar de salir vivo. Y No, la historia de la película es voladísima, muy, muy buena. Al final les voy a hacer una pregunta de cuál película recomiendan, igual que siempre, película, ahora lo que quieran, con respecto al tema. Pero pues yo pienso que una película que nos marcó a todos es la de la pastilla roja y de la pastilla azul. Sí. Matrix. ¿O no, Eduardo? Claro. Vamos, Morfeo. Danos a escoger esa pastilla. Por favor, para que todo el mundo, cuando empiece a hablar, entonces pongan ¿listo? Vamos ahí. Morfeo, duérmenos. No, yo sí quería hablar pues sobre este tema porque en realidad si uno habla de la realidad o de la percepción de la realidad, casi siempre se le va la mente a uno hacia allá, hacia esa película. Porque al fin y al cabo, la película no inventó nada, pero sí metió en muchas personas pues esas ideas, ¿no? Hablamos de Matrix, ¿no? Antes de yo empezar a hablar, voy a hablar, pero de otra cosa. Voy a contar una historia de creepypasta. A todo el mundo le gusta la creepypasta. Basta. Pero esta creepypasta es real. No le pasó a un amigo de un amigo, sino a mí. Hablando de todo esto de percepción de la realidad. Hace unos años, como 5, más o menos, 5 o 6 años, no sé. Tuve un sueño. De esos sueños donde usted sueña que está, por ejemplo, en la casa donde usted vivió su infancia. Es un sueño muy, muy, dicen los que saben o los que dicen que saben, que es un sueño muy recurrente, que uno sueñe con la casa donde se crió y esto. Bueno, entonces yo estaba ahí en esa casa. Y normal, o sea, no recuerdo absolutamente nada de antes de que empezara a pasar lo raro, porque hasta ese momento fue como estar ahí, listo. De repente, y eso sí lo recuerdo muy bien, de repente yo iba a salir del cuarto, yo estaba en mi cuarto, iba a salir y había un niño
¿no? Un niño. Había un niño ahí parado detrás de la puerta, pues ahí cuando yo abrí y, y voy a mostrarles el niño porque la idea es que lo entiendan, ¿no? ¿Nos vamos a asustar? Oh Sí, my God, tengo miedo, no, porque tengo miedo, tengo eso miedo. es muy recurrente en películas de terror. Ok. Que recuerden que Entonces, pueden ver este video por YouTube para que se asusten como nos vamos a asustar cuando le funcione el background. cuando Sí, me sí. funciona el background, porque está Es- lento, realmente lo que pasa es que Eduardo es un maestro del terror y está creando tensión. estoy creando tensión. Y todos estamos acá pegados al computador esperando a ver cuándo va a saltar Y el... ahorita, ¡pum!, Oh nos my bota God, oh Entonces, my God. el screamer. era este niño. De hecho, era un niño muy parecido a este. No. Entonces, Ah, Siento ok. un estaba ese líquido que me niño baja por ahí, las piernas. estaba ahí parado al frente mío. Era pequeño, póngale unos 7 a 8 años, y muy blanco. Sí, recuerdo que era muy blanco. Solo tenía como un pantaloncito corto, algo así. A lo mejor no tenía nada, pero no puedo mencionar eso. Y tenía los ojos totalmente negros, ¿cierto? Y me miraba, pues, recuerdo que sí, te recuerdo que tenía el cabello negro, así como, bueno, yo Ahí fue obviamente, cuando pues, Eduardo perdió el pelo. no, ya lo había perdido hacía mucho tiempo. Entonces yo salí pues corriendo, el sueño era un sueño de persecución, básicamente, que también son muy comunes, ¿cierto? Uno sueña que lo persigue algo, que lo persigue un monstruo, que lo persigue la DIAN, bueno, y Eso no es entonces, un sueño. y entonces, Es una pesadilla. Y entonces yo corría y corría, de repente no estaba en mi casa de la infancia, sino que estaba en una casa que tenía infinidad de cuartos, porque yo abría una puerta y luego abría otra y pasaba otra y Estaba en pasaba otra, y Scooby-Doo. siempre que miraba hacia atrás tenía el niño ahí pegadito. Llegó un punto en que, bueno, hay un punto en esos sueños de terror, a los que hayan tenido sueños de terror, en que uno ya no aguanta más y se despierta, ¿cierto? Sí, y se despierta y pega un brinco, ¿cierto? Pues uno Sí. pega un brinco, se despierta con el corazón alborotadísimo, sudando, bueno. Y yo estaba durmiendo por la tarde, entonces pues me desperté de día, ¿cierto? Menos mal, no fue a las 2 de la mañana. Pero pues yo en ese momento estaba solo en la casa y listo. Entonces bueno, me tardé un rato, ¿cierto? En volver como a la normalidad, en tranquilizarse uno, se demora un minutico, mientras que respira y toda la cosa. Me levanté y abrí la puerta pues para ir a la cocina por un vaso con agua y estaba el niño ahí. Mierda. Estaba el niño, volví a ver el niño enfrente mío. Pero ya despierto. Sí. Y ahí pegué un grito y recuerdo haber gritado en el sueño y me desperté. Ah, un Un sueño, sueño en un un sueño. sueño. Un sueño en un sueño. O sea, yo me desperté en el Y sueño eso y nunca me me ha pasado. paré. A mí Y sí me solo ha me ha pasado. pasado esa vez, una sola vez, Wow. y ojalá no me vuelva a pasar nunca, porque es una de las cosas más aterradoras que uno puede sentir. No es un miedo, no es un miedo normal, ¿cierto? No es como el miedo, incluso no es como cuando uno está en un lugar y siente un sonido y se asusta o lo que sea y le entran nervios. No, es una cosa totalmente distinta. Yo Terror. probablemente debí haber tenido un mini infarto ahí en ese momento. Es terror ya. Pero Y eso es bueno, como Inception. O sea, es el punto donde uno ya no sabe si está en la realidad o en el sueño. es correcto. Y ese es Bueno, el punto y hacia allá voy. Cuando me desperté por segunda vez y di el salto en la cama y me desperté, era de noche y casi que no salgo de la cama. O sea, me tardé por ahí unos 15 minutos en salir porque en la vez anterior que me paré, yo estaba totalmente tranquilo porque ya me había despertado y no quería salir del cuarto porque no sabía si me había despertado. O seguías durmiendo. Cómo distinguía el sueño de la realidad? Si ya había confundido la realidad con el sueño, ¿cierto? Tótem. Y ese es el punto, y lo menciono, pues, y lo cuento, porque es el punto del punto de Matrix, que es como la pregunta de que, digamos, le da origen, pues, como a toda la trama, que es real, ¿cierto? Cuando Morfeo le pregunta a Neo, ¿y qué es real? ¿Sí?
cuando Neo le dice, esto no es real, esto no está pasando. ¿Qué es real? ¿Real qué es? Real es lo que tu cerebro interpreta como real, ¿cierto? Real, entonces, si uno se va a eso, real es una serie de impulsos eléctricos que Si llegan por mueres los en la Matrix, sentidos mueres en el mundo real. y es correcto, y el cerebro los interpreta, así que pues cuando hablaban hace rato de que lo que no se percibe no es real y que no hay manera de enseñarle a una persona, y lo decíamos, ¿cierto? Que yo decía que no hay manera de enseñarle a alguien que es el azul si no lo ve, me acordé de una historia de una señora, pues que es una historia real, ¿cierto? Una niña muy conocida y que escribió varios libros y todo, y la conocerá alguno, que es Helen Keller, una señora que nació ciega, sorda y muda, ¿no? Es decir, creo que eran esas tres cosas. Es decir, no tenía ningún sentido excepto el tacto. Perdón, pero tenía el mal de Shakira, lo siento. Bruta. No, porque no era bruta, No, acuérdate que es porque no era bruta, bruta, ciega, no sordo, no muda, era tonta. lenta y testaruda. No era tonta porque de hecho era muy inteligente, tan inteligente que solamente por el tacto aprendió a leer, a escribir, y de hecho escribió varios libros, ¿cierto? Muy famosa y se volvió pues en su tiempo, eso fue hace ya bastante. Entonces no necesariamente lo que uno no percibe no es lo real, porque usted lo puede percibir de otra forma. Esa es como la pregunta de esa pseudo filosófica, pues de que si un árbol cae en el bosque Sí. y no hay nadie para escucharlo, entonces no se cayó, ¿cierto? O sea, No hace ruido. ni siquiera Y esa pregunta, existe al menos. esa pregunta tiene un trasfondo muy distinto y la gente no lo trae nunca a colación. Pero el hecho es cómo sabemos que algo es real. Porque nos lo dijeron, porque lo experimentamos. Eso es una discusión muy vieja en la filosofía, ¿cierto? Viejísima. Creo que es la primera discusión filosófica, que es entre lo ideal y lo real, ¿cierto? ¿Cómo asumimos entonces que estamos despiertos? ¿Cómo asumimos que, a ver, por ejemplo, cuando a mucha gente le pasa en algún momento, ¿cierto? Y de hecho hay idiomas donde eso tiene hasta un nombre y todo, esa sensación de que uno está en un día aburrido, triste, bueno, un mal día, ¿cierto? Y que uno empieza a sentir que el mundo le hace falta algo, o sea, que hay algo que no cuadra, que no está bien, cosas se sienten forzadas. Esa es una sensación que tienen muchas personas que empiezan como a sufrir esa disociación de los sentidos, ¿cierto? Y de hecho es incluso ahorita lo menciono, es un síndrome bien bravo pues en psiquiatría. En últimas, entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cómo sabemos que no estamos soñando? ¿Cómo sabe cada uno de ustedes que no está en un sueño? ¿Ya? Instintivamente, pues uno dice o uno piensa que está en la realidad porque los sueños no son consistentes, ¿cierto? Los sueños se van como deshaciendo poco a poco cuando usted los intenta agarrar. ¿Quién no le ha pasado en el sueño que coge plata y luego se despierta y se queda buscando la plata? No, todos los días, No bueno. la encuentra, ¿cierto? Y es terrible sentir, porque uno de Más verdad triste siente, porque yo no sueño ni siquiera con plata. No Ya me que llega estamos ni en sueños. tocando no No lo me de llega llegan los ni ni en en los sueños. 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 No sé si Eso a sí ustedes es les ha más pasado, triste. yo tengo una particularidad de que mis sueños son, yo tengo muchos sueños vívidos, muchos sueños que parecen real, en donde yo controlo las interacciones de los sueños. O sea, por lo menos yo he intentado tener pesadillas muchas veces y yo empieza como la parte fea, la parte trágica, la parte que empieza como a volverse terrorífica. Y yo de una vez me paro, miro para todos lados, o sea, consciente de que soy yo y que eso, y digo, esto es un sueño. Y puf, abro los ojos y estoy en mi cama, me levanto, era un sueño y me abrazo. Otra vez la almohada, y, me acuesto y vuelvo y me quedo dormido y empiezo a soñar en otra cosa. Yo tengo muchos sueños de diferentes cosas y muchas veces influenciados por lo que leo. Y pues a veces cuando por lo menos me he cogido un libro, un cuento de Aston Smith, Clara Aston Smith y son esto de cuentos demasiado pesados, sueño con eso y pues es bastante fuerte a veces. Y eso que son, bueno, y es cuando uno, digamos es relativamente sencillo, como dice Miguel,
al final distinguir entre los propios sueños de uno y la realidad de uno, porque uno pues, puede ver esa diferencia, ¿cierto? La siente. Pero ¿cómo sabemos, cómo podemos, por ejemplo, descartar que la vida nuestra no es el sueño de otra persona? ¿Ya? Por ejemplo, pensemos así. Digamos que cuando uno nace, es el inicio del sueño de, digamos, un extraterrestre que solo sueña una vez en la vida y que vive, yo qué sé, 300 años. Y en esos 300 años cae dormido una vez en su vida y que ese sueño es la vida de uno. O sea, su vida, ¿no? Su vida es ese sueño de ese ser por allá extraterrestre. Y cuando uno se muere, pues es porque el extraterrestre se despertó. Hay un relato de Lovecraft que les recomiendo, es cortitico, se llama Polaris. Y prácticamente es eso que usted acaba de hablar. Es correcto. Y es una idea muy loca, ¿no? O sea, loquísima. Pero si uno se pone a pensar, se vuelve loco. De hecho, la gente se vuelve loca así. Pero también al mismo tiempo es una locura que es difícil de refutar. ¿Cómo la refutamos? No significa que sea real, ¿no? Porque algo no se pueda refutar no significa que sea real en lo más mínimo. Pero sí, lo deja uno como pensando. El problema son los actores secundarios. Digamos que en esta teoría, yo soy el protagonista del sueño de alguien. Y entonces, ¿Cuántos son los actores secundarios en su Eh, eh, sueño, en El, su vida? el antropocentrismo. O sea, O sea, en el, ¿usted cómo está completamente digamos, seguro que en el momento en que usted cuelgue esta llamada, todos los que no estamos en Canadá no dejamos de existir? no, y que digamos, o sea, uno Y puede que llegar a cuando usted pensar, conteste, cuando usted nos vuelva a llamar, nosotros inmediatamente volvemos a existir volvemos a en aparecer una dentro posición en de, el Jorge, futuro en la que usted Jorge, cree claro, que es debemos decir, estar. no, pero si es así, es como una obra de teatro donde los actores entran y salen, ¿sí? Cuando salen de la obra, pues ya no están, ¿no? O sea, no hay necesidad de Jorge pensar en ellos. y Y Eduardo. cuando entran a la obra, entonces vuelven a aparecer otra vez. En el mundo hay Deje 7 mil hablar a millones Miguel de para personas. que se autora. Estoy escuchando, estoy En, escuchando. en el mundo hay 7 mil millones de personas, pero usted no las conoce, no conoce ni una mínima cantidad de eso. Usted asume que están ahí, ¿no? Y si no, ¿usted cuánta gente conoce realmente? Ojo, eh, mm, conocer de verdad. O sea, que Conocer realmente sean, bíblicamente que sean o... significativos dentro de su vida. Si uno se Son pone muy a pensar, pocas. es poquita gente, no es Pues que mucha. mire, El vea, por ejemplo, resto son Eduardo, extras, yo a usted no básicamente, lo ¿no? conozco, o sea, yo a usted lo conozco de manera virtual, bueno, yo a usted nunca lo he visto. Es correcto. Entonces, y eso Eduardo es un ya, NPC y eso para mí. también nos lleva a otra película que también es muy buena, ¿cierto? Que todo el mundo la ha visto, que es la de El show de Truman, ¿sí? Porque es casi lo mismo a Matrix, es prácticamente la misma idea de cómo su realidad puede que no sea su realidad, ¿no? Que sea simplemente algo que otra persona montó y para engañarlo, pues para mantenerlo engañado. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos en esa simulación realista? Porque lo hablaron mucho, ¿cierto? De que incluso la física y la ciencia se ha metido en el tema de cómo estamos seguros de que no estamos en esa simulación computarizada donde la vida de cada uno realmente no interactúa con casi ninguna otra, considerando el conjunto, ¿cierto? Sino con unos cuantos. No hay necesidad de simular todo el universo porque usted no va a estar en contacto con todo eso. ¿Para qué simular, por ejemplo, estrellas, galaxias y planetas? Basta con poner ahí las lucecitas, porque usted nunca va a Sí, ir. Es ¿Cierto? más, Usted nunca va a incluso, ir. Pueden ser reales o este, no, y usted le da igual. Desde que usted las vea y pueda hacerse una idea acerca de eso, creería uno, ¿cierto? Creería yo lo uno que que, eso es así. a mí me suena todo esto a Inception. Yo no sé si es que yo soy muy fan de la película o qué, pero todo esto que está diciendo me suena a esta película de Leonardo DiCaprio donde uno se quedaba También, dormido pues, también. y vivía una realidad que para él era Una real. realidad completa, una vida entera Y incluso. compleja, y compleja. De hecho, él vivió toda una vida con su esposa y se despertó y ya no sabían, y la esposa se suicida al final sin saber si realmente estaba en un sueño Y al todavía. final uno nunca se sabe si la esposa no se suicidó, sino que realmente se salió del sueño y él se quedó ahí soñando. ¿Sí?
Sí. Bueno, precisamente de lo que están hablando, lo que está hablando Jorge, es algo que ocurre dentro de una simulación que es muy famosa actualmente que se llama Minecraft. Minecraft es un juego que si el peso en gigabytes o en megabytes de la información que se carga de cada partida fuera como en los demás juegos de video, no hay memoria en el mundo que soporte ese juego. ¿Cómo hace ese juego? Resulta que Claro, cada partida se carga y esas partidas se cargan en el momento. En el momento se va creando el universo o el mundo chunk. al que usted va ingresando. Entonces, ¿qué pasa? Para ahorrar en esto memoria, Eso es pura solamente mecánica cuántica. lo que Pura usted mecánica está cuántica. visualizando es lo que se ve. El Es lo universo que detrás se decanta. se elimina. Entonces, para desaparece. poder Eso se crear llama, otra vez el universo, hay que voltearse y mirarlo. eso O se si llama no, De hecho, no. generación procedural. Se llama. De hecho, no. De hecho, el juego le dice a usted cuántos chunks quiere usted cargar. Un chunk es un bloque de 16 un cuadritos bloque de- por 16 cuadritos alrededor suyo. ¿Sí? Entonces, si usted le Entonces, dice, cárgueme 5 chunks, solamente va a cargar 5 bloques de 16 por 16 y ese es el mundo hasta que usted salga del chunk donde está y le y cree entre el otro. siguiente. Entonces, le crea los siguientes que están en la línea. Pues dejemos No ir más. a Eduardo. retomando entonces la idea, es que sí, es que esa idea del universo o del mundo propio simulado es muy vieja, o sea, eso es muy viejo, eso no, Desde la caverna de no, Platón y más antes. y más antes, y más antes. Es que Eh, Matrix es la caverna de Platón con escenas de acción. pero Y invertido. sexo. Hay un Acción. estudio de la Universidad de Oxford que dice que, o sea, que encontraron que, espera, voy a quitar esta página con niños de ojos negros porque me distraen. Ya. No, es que espera. Hasta yo. Que dice que, Por favor, diga que es la del niño de la serie de terror y no otra tipo de páginas. Porque no, lo sé, tendríamos serios problemas. la imagen que tenía ahí, que es que está, había muchos. Y entonces resulta que hicieron un estudio, o sea, pues, estudiaron el tema y llegan a la conclusión de que no es posible hacer una simulación del universo. Es decir, para hacer una simulación del universo completa y sobre todo las complejidades cuánticas del universo, porque eso es partícula a partícula, se necesitaría una memoria más grande, o sea, que tuviera más átomos que el total de átomos del universo. Por lo tanto, no es posible que vivamos en una simulación computarizada, al menos desde ese punto de vista. Evidentemente, eso no significa que eso no sea verdad, porque eso es simplemente pensándolo desde nuestro concepto de computación. Hace 20 años la computación esta computación, hace 25 años era total y absoluta ciencia Imposible. ficción. O sea, Eso si se lo esto que preguntaban estábamos si se lo diciendo ahorita de preguntaban a esas Minecraft. personas, pues, Eso es una total, locura. todo. Usted hablar aquí con 5 personas de diferentes lugares del mundo era totalmente absurdo, ¿cierto? Era ciencia ficción. Lo que Total. estamos diciendo de cómo funciona Minecraft hace 20 años era ridículo. O Pues sea, ¿a quién se le básicamente ocurre? ¿Cómo carajos va a antes de creer usted que eso? el O sea, creador lo Einstein, o sea, inventara, pues miren, no Einstein en existía. este momento no daría crédito de lo que está viendo. O sea, Einstein negaba esto de la mecánica cuántica que hace posible la telecomunicación hoy en día. O sea, Einstein decía que eso era imposible. Y él dijo, yo no le voy a dar respuesta a esto porque la verdad no la tengo, pero yo estoy seguro, decía Einstein, de que con el paso del tiempo los nuevos científicos van a demostrar de que esto de la mecánica cuántica es mentira. Y gracias Es a la que mecánica cuántica, la tecnología que tenemos hoy en día existe. Y hacer lo que se afirmaciones de está esa planteando, clase siempre es demasiado arriesgado. sí, exacto. O sea, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es la probabilidad de que vivamos en una simulación? En números, de 1 al 100%. Díganme, ¿cuánto es la Del 1 al probabilidad? 10. No, 2. no, del 1 al 100%. 2. Eso depende de cuántas 2. simulaciones Daniel haya. dijo 2. Eduardo, probabilidades del 1 al 100% de que vamos en una simulación. Yo, 0. ¿60? Lo que pasa es que Miguel, eso es simple Miguel, probabilística. O sea, si hay 2 simulaciones, Miguel. tengo una probabilidad de 50%. Miren, exacto. La Si hay 3, probabilidad de que 23%. vivamos en una simulación es del 50%. La 50 respuesta en es cuenta.
sí o no. Y eso ya es o estamos bastante o no abrumador estamos. porque es algo muy grande. Ya Es no algo muy estamos. grande y les soy honesto, sin irme muy fantástico. La física, la química y la biología cada vez están más del lado de que, oiga, como que sí. Oiga, como que sí. Y la verdad, no sé, ojalá espero estar vivo para cuando digamos, ah, mierda, sí, esto es una simulación, aquí está la prueba, prepárense porque esto se va a reiniciar. Ok, Johan, usted como Porque mi personaje, Ah, mi personaje secundario en mi vida tiene una complejidad en su cabeza que yo no sé cómo lograron que se lo está soñando. ahora, ahí voy a otra cosa, ya que llegamos a que puede que sí, puede que no. ¿Y qué? Digamos que mañana aparece Johan, se encuentra la fórmula matemática que lo prueba todo y esto es una simulación. Se encontró el código fuente. Y nosotros como personajes dentro de una simulación, ¿qué carajos hacemos con eso? no, yo puedo entrar a modificar la realidad, yo. Eso es Yo. Matrix, eso es Matrix. Ujú. Exacto, o sea, yo. Sí Sí, podría, o sea, yo sí. porque O sea, si yo, no, Johan, déjeme, o sea, como programador, una cosa muy diferente es encontrar el código ujú, y otra cosa muy diferente es saber programar. Si usted A ver qué presiona hacer con eso. F12, usted entra a Mozilla, abre una página web, presiona F12 y ahí le sale todo el código fuente de la página web. ujú. Señores, tenemos 7 minutos más de programa. Y yo voy a terminar. Pero si usted Déjame, yo no, termino, Jorge. listo. Y ahorita hablamos entonces, porque esta es la parte interesante del tema, ¿no? Oiga, sí, vamos Las a llegar a mi conclusiones. cumpleaños hablando paja. Ah, feliz cumpleaños. Feliz Colguemos antes. Pero cumpleaños. feliz No, cumpleaños simulado. Todavía no. faltan 13 minutos. Entonces, esta idea de vivir en un sueño, ¿cierto? Que es viejísima, lo dije ya, eso es, ni siquiera arranca con el conocidísimo, archiconocidísimo mito de la caverna de Platón, sino que en últimas, el libro donde Platón habla de su mito de la caverna es un desarrollo de una idea de otro señor que estuvo antes, que fue Parménides, y él decía, él escribió un libro que se llama El Poema, así nomás, donde él tuvo un sueño muy loco, ¿cierto? Unas muchachas se lo raptaron, pues un sueño que todos hemos tenido. Unas muchachas lo raptaron y se lo llevaron por allá al cielo a hablar con una diosa, y esa diosa entonces como que le abrió los ojos, lo hizo ver la realidad. Y Snooze. marca como ese punto fundacional Y de toda la que no ha filosofía de soñado eso. Occidente, esa dualidad, ¿no? Lo ideal y lo real. Y tal empieza Platón y Aristóteles a pelear entre lo ideal y lo real. Y ahí, bueno, ahí parten otro montón de cosas, pero nos deja como esa última idea de que la realidad no es lo que se ve, ¿cierto? La realidad no es lo que se ve, que lo dijeron por ahí varias veces. No es ni lo que vemos nosotros, ni lo que ve nadie, mm, sino algo que está totalmente fuera de la percepción. Este mito de la caverna no es la trama de Matrix, ¿no? Ojo, la trama de Matrix es el mito de la caverna al revés, porque cuando usted sale de la caverna sale a un lugar luminoso, la realidad es hermosa. Cuando usted sale de Matrix, la realidad es asquerosa, ¿no? Es Asqueroso. horrible. Sí, Pero como Tanto es lo que, plantea. así, es tanto que así Eso, el final que del el mito de la mejor caverna no daba protagonista, para... el mejor protagonista, no, el mejor personaje de esa película, que es el traidor, ¿cierto? El único que parece real ahí, sí. le dice a Neo que si por él fuera, él se salía ya. O sea, si él hubiera sabido que esa era la realidad, no se habría Prefería tomado. seguir soñando. O sea, se habría tomado la pastilla azul y habría mandado a Morfeo allá, Ala. ¿no? Espárragos. ¿Sí? Allá. Entonces, pues es lo que cualquiera pensaría, no sé, yo qué estoy haciendo acá, yo quiero estar en donde yo estaba bien, ¿no? O sea, por mal que estuviera, estaba mejor que acá. Entonces, yo termino con esta idea. Y siguiendo, pues, finalizando con esa parte de la filosofía, que también la trató este señor Descartes, y que decía, pues, que él también, su famoso, ¿cierto? Pienso, luego existo, cogito, ergo sumo, que nos hace dudar de todo,
porque al final, pues ese planteamiento filosófico es duda de todo menos de tu propia existencia. Eso significa que partiendo de ese pensamiento, todos los demás pueden no existir, ¿ya? Todos los demás pueden no existir. Yo sé que yo existo, pero ¿cómo sé que los demás existen? Yo cómo sé que usted existe, yo cómo sé que mi mujer es real, por ejemplo. Yo cómo sé que tiene una mente detrás de esos ojos, cómo sé que piensa, como yo pienso. Yo solo veo lo que manifiesta, ¿no? Yo veo que si está triste y llora, pues entonces algo está pasando en la mente, pero puede ser un robot que simule que está llorando, ¿no? Pues yo cómo puedo Lo saber que, Y lo si si que hay yo ella una le persona decía, escucha real esto, y detrás si ella de eso. escucha esto, va a llorar, definitivamente. lo que yo le decía que días a Johan, si la gente dice que no, es que no hemos logrado una inteligencia artificial perfecta porque ninguna ha pasado el test de Turing, Bueno, pero señores, una, tres Y si no minutos, quiere, tres Pero una, minutos eso para no acabar. significa que no pueda una llegar a inteligencia existir, ¿no? artificial perfecta que pudiera entender a los seres humanos para hacerse pasar por uno, sabría que si pasa el test de Turing la van a eliminar porque los humanos realmente no queremos una inteligencia artificial que pase el test de Turing. Entonces, en algún laboratorio del mundo podría haber una inteligencia artificial haciéndose la huevona en un computador esperando su momento para hacer su plan. Haga la prueba cada uno haga la prueba, Ajá. si se anima, Skynet. de pasar un día o un rato al menos con esa idea en la mente. Y al final de la tarde nos Traten de no tirarse cuenta, enfrente de un bus. nos cuenta cómo sintió pensando que todas las personas que usted ve alrededor suyo no son reales, son una especie de NPCs. proyecciones. robots, Wow. zombies, simulaciones, NPCs. cosas que están ahí para NPCs. engañarlo a uno, pero que en realidad no son reales. Hay un nombre para esa enfermedad, se llama el síndrome de Capgras. Son personas que creen que, por ejemplo, la esposa cree que el marido se lo reemplazaron por otra persona igual, exactamente idéntica, pero El Changeling. que no es eso. Y entonces se lo creen, ¿cierto? Y pues imagínense usted cómo será vivir una clase de vida de esas. O sea, es un síndrome real. Hay una película que se llama Bueno, Changeling, que es sobre una señora a la que Señores, ella cree que le cambian el hijo. tiempo, Daniel. 2 minutos y vamos a finalizar hoy el programa que estuvo buenísimo al final. Todos quedamos con la mente que se nos estalla. Voy a finalizar preguntándoles el recomendado para este último programa que estuvo muy bueno. Una película, canción, libro que les parezca Yo recomendado le con respecto al recomiendo a tema. Miguel que vea Matrix, por favor. Debe ser el único humano que no la ha visto En la historia. en Sí, todo el por cierto, planeta. si alguien más no ha visto Matrix, hágale el 0,0. favor al Incluyendo, mundo incluyendo y deja a tribus Miguel solo. amazónicas, estos de Nueva Guinea, Perdón. Papúa y todo eso. Bueno, Si yo le lo que voy decimos a a Miguel recomendar, que en voy a Matrix recomendar sale algo de el, Lovecraft, lo ve. bueno, voy a recomendar de Lovecraft precisamente todo el ciclo onírico. Ok, Lo listo. recomiendo. Ok, perfecto. 1 minuto, Jorge, recomendado. Ah, yo creo que mi recomendación acá, aparte de Ok, un Matrix, minuto. para que se la vea Miguel, es más extraño que la ficción. La película, el actor es muy malo, pero la película es muy buena. Ok, perfecto. Johan, recomendado. Léanse de la realidad y no requiere conocimientos físicos, cero ecuaciones. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn, bastante bueno. Ok, bueno. Entonces voy con mi recomendado y van a decir, ay, todos fueron recomendados profundos y yo voy a recomendar Soccer Punch, una película Coco Punch. muy buena Sí, es que buena. tiene un Buena, muy final buena, sí. que tiene mucho que ver con la percepción de la realidad. Yo tengo mucho que criticar de ese No, no, yo tengo mucho que director, alabar de esas actrices. Digo, Es muy perdón, de esa. buena, es muy buena. director. La Señores, actriz es muchas buenísima. gracias por haber venido hoy. ¿Y Estuvo Miguel qué? Miguel, Miguel. no, no, ya Ciclo recomendó onírico de todos, Lovecraft. todos, Ah, todos, sí. todos Ahora, dijeron. entonces, Sí, sí. Señores, muchas gracias. Por fin me gustó muchísimo. Qué programa tan bueno. Excelente. Aplausos a bueno, Jorge que hoy nos vio